Muy bien, ahora sí, bienvenidas y bienvenidas todos las personas que nos ven aquí en este espacio de forma en vivo y las personas también que nos ven de forma sincrónica. Sean bienvenidas todas y todos ustedes. Así que vamos a empezar con esta sesión del día de hoy, que es la quinta de este módulo de reducción de estrés y teórica, la parte teórica y práctica de mindfulness, ¿vale? Vamos a hablar hoy acerca, bueno, vamos a pasar a nuestro tema. Bueno, sin antes pasar, somos Escuela de Promotores de Paz, traído a ustedes por Morelia Orilla, la Secretaría del Bien Común, la Dirección de Educación, y nosotros, los que estamos encargados de capacitarlos, somos MindFocus, que nosotros nos dedicamos a la investigación y la formación en mindfulness y psicología positiva contemplativa, que próximamente se va a llamar ciencias cognitivas como tal, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos así. Si nos buscan en Facebook, ahí estamos. Estamos iniciando precisamente a abrir nuestra página en Facebook, así que si por ahí nos ven, regálenos un like. Ok, bueno, ya me conocen, de su instructor. Y el día de hoy vamos a tener la sesión número 5. La sesión número 5, el tema es técnicas de regulación emocional y diferencias entre dolor y sufrimiento. Que aquí cabe aclarar que es muy importante que entendamos de manera muy práctica cuál es la diferencia entre estos dos conceptos que a medida de este contacto muy aproximado, dolor y sufrimiento, pareciese que es igual, pero tiene una diferencia enorme que nos va a ayudar bastante a entender cómo nosotros podemos regular nuestras emociones y sobre todo esta parte del estrés. Muy bien. Y como todas las sesiones, siempre empezamos con una práctica. Así que háganme saber si ya todas y todos están preparados para iniciar con esta primera práctica, una nueva práctica, una práctica que no les había mostrado, que se llama Drop. Háganme saber, Rocío, Reina, Itzel, Isis, Gerardo, Gaby, Esperanza, Eli, Blanqui, Sale. ¿Listos? Sonia también, que acaba de iniciar. Discúlpeme que estoy empezando casi, o sea, luego de la hora, ¿no? No estoy dando como el chance de los 10 minutos. Pero bueno, como es nuestra quinta sesión, ay, a mí se me hace como que, o sea, nos falta así muchas cosas, pero que nos va a dar tiempo perfecto, ¿no? Pero bueno, me gusta ser muy puntual también por las personas que se toman la molestia de entrar enseguida, ¿no? Por respeto a ustedes que están aquí. Y bueno, vamos para allá. DROP es un acrónimo, compañeras y compañeros. Es un acrónimo que es muy específico y muy padre que ustedes lo vayan aprendiendo, lo vayan sabiendo. DROP significa detente, respira, observa y prosigue, ¿ok? Vamos de nuevo. Drop, la práctica de drop o esta técnica también de drop es detente, respira, observa y prosigue. ¿En qué momento podemos aplicar esta práctica, esta técnica? A grupos, vamos a irlo de la parte general a lo específico, ¿vale? En forma general podemos ocuparlo con poblaciones que, por ejemplo, hablando de escuelas que van regresando del recreo, ¿no? Con niños muy agitados, ya saben, ¿no? Que ya quieren, todavía como que traen su cabeza en el recreo, en el juego, y su concentración y su atención está como en eso, ¿no? No sé si les ha pasado que de repente hay niños que acaban de jugar fútbol, ¿no? O acaban de jugar algún deporte y están como muy agitados y están pensando y están como que un poquito vamos a llamarlo, en el desmán, ¿no? En el alboroto todavía, en la emoción,
¿no? Entonces están muy agitados. Esta técnica drop ayuda a jalar su atención nuevamente a la actividad, a clase, ¿ok? Entonces, esto sirve para esta parte, ¿ok? ¿Qué otro grupo, por ejemplo? Tenemos aquí compañeras y compañeros que aplican estas actividades que han estado aprendiendo en sus setes. Por ejemplo, a alguien le toca organizar alguna actividad y los aplican. Entonces es como van llegando a la actividad y como que requieren de una técnica o una práctica que les ayude a atraer la atención en ese momento, ¿no? Como que a despabilar un poquito esta parte. ¿No? Entonces, y centrarse pues a lo que va, ¿no? Entonces, también para eso sirve. Y a manera personal, esta práctica nos va a ayudar como para echar una ancla, como un barco cuando se quiere detener, ¿no? En un mar tan agitado. El mar pues no se detiene nunca, ¿no? Entonces, como no se detiene, necesita una ancla para poder, pues, medianamente no moverse del lugar donde está, ¿ok? Que no sea arrastrado ante las olas de los pensamientos. Esta práctica de drop nos ayuda a eso, a que echemos una ancla y nos regresemos al momento más importante que es el presente, ¿no? Ok, muy bien. Pues muchas gracias por escuchar esta introducción, ¿vale? Y vamos con la práctica de drop. La práctica de drop se puede hacer mientras que estás parado, puede ser que estás sentado, puede ser que estás, sí, así, sentado o parado, ¿no? No se me ocurre otra forma. Ah, y acostado también. Acostado también se puede hacer esta práctica, ¿ok? Entonces, como este acrónimo lo dice, vamos a empezar con la letra D, que es detente, ¿ok? Si estás sentados en este momento, vamos a recordar un poco cómo es que debe estar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar a la forma ideal de poner nuestro cuerpo para que estemos de una manera más cómoda y que nos favorezca este tema de la atención, la concentración? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayudaría de forma sencilla? ¿Cómo debe estar el cuerpo? Adelante, Isis, por favor. Es similar a las otras prácticas que hemos hecho donde nos sentamos. ¿Sí? Ah, Todas sí. Ajá. sentados, con las piernas abiertas, con las palmas hacia arriba, sentados como al final de la silla Ujú. y con la espalda derecha. Correcto. Así es, Isis. Todas las prácticas que hagamos de mindfulness, todas, el cuerpo es ideal, así como lo dijiste, con las piernas separadas, bueno, las rodillas separadas, ¿no? Puede ser que las piernas no estén tan abiertas, pero lo suficiente para que las rodillas no estén como una encima de la otra, ¿vale? Las plantas de los pies sembrados en el piso, y las manos, recordemos que podemos tener tres posiciones. Voy a bajar un poquito aquí para que vean. Podemos tener las manos recargadas en nuestro regazo, bueno, en la parte de nuestras piernas, con las manos hacia abajo, con las palmas hacia arriba o empalmadas de esta forma. Así, ¿vale? Sin cruzar los dedos. No estoy cruzando los dedos. ¿Ok? Esta parte es importante, que nada de nuestro cuerpo esté cruzado. Los hombros vamos a ponerlos relajados, ¿ok? Nuestra espalda recta, de esta forma. Y recordemos la posición de nuestro cuerpo en la silla, que estemos como en el filito de la silla, es para poder favorecer que tengamos una atención y concentración en nuestro cuerpo, en este proceso del cuerpo. Muy bien. Y por último, podemos la barbilla ligeramente inclinarla hacia abajo, ¿vale?
Y las invito a todas y todos a cerrar un momento sus ojos. Si te va bien, puedes cerrarlos. Y si quieres tener tus ojos abiertos, también te puede funcionar. Si los ojos los mantienes abiertos, como una recomendación, como un tip, puedes mirar un punto fijo que ayude a cultivar tu atención y tu concentración en este ejercicio drop. Y ya que hemos ordenado a nuestro cuerpo que tenga una posición específica, que nuestra espalda, nuestros brazos y manos, nuestras piernas tengan esta posición, ya que tú has ordenado esto, también puedes ordenarle a tu cuerpo que se detenga un momento. Puede ser que a veces no nos demos cuenta cuando de repente nuestro pie esté danzando a un ritmo, ¿no? Tal vez nuestras manos, sobre todo nuestros dedos, empiecen como a jugar entre ellos. Pero por un momento, invita a tu cuerpo a estar detenido un momento. Ya sabes, tú eres el dueño de tu cuerpo, así que puedes ordenarle lo que tú quieras. Pero al momento de ordenarle a tu cuerpo, al pedírselo, pídeselo de una forma muy amorosa, muy compasiva, recordando que tu cuerpo también merece este respeto, merece un lenguaje amoroso, sin juzgarlo, simplemente dejando que el cuerpo tenga este periodo de paz y tranquilidad. Y también vamos a detener el flujo de atención que estamos teniendo a nuestros pensamientos. Vamos a detener la forma en que estamos correlacionándonos con el foco de atención a los pensamientos. Así que si tienes un pensamiento que está cruzando tu mente, recuerda que la mente es naturalmente distraída. Así que sin juzgar lo que estás pensando o por lo que cruza tu mente, deja que esté flotando a un lado de ti esos pensamientos. No es que lo estés negando, al contrario, estás aceptando que estos pensamientos que cruzan en tu mente están ahí, pero que no es en este momento importante centrarnos en ellos. Date este regalo, el regalo de la paz y la tranquilidad al detener tu cuerpo y tu mente. No importa qué es lo que pasó hoy en tu día, ni cómo ha estado de pesada posiblemente tu semana. Tal vez tengas algún problema familiar, tal vez tengas algún problema físico o alguna situación que esté ahí y que tengas que solucionar. Pero en este momento, en esta práctica del drop, vamos a darnos un espacio entre todo eso que está pasando, todo ese cansancio, toda esa pesadez, todos esos pensamientos, y vamos a dejarlos flotando, aceptándolos y no juzgando a lo que sucedió, lo que está sucediendo, ni lo que va a suceder. Simplemente deja que tu cuerpo y tu mente se detengan a observar momento a momento lo que pasa en tu cuerpo, lo que pasa en tu mente. Y esto se le llama detente. Y ahora, ya que detuvimos este flujo, este mecanismo
del movimiento de nuestro cuerpo y de nuestros pensamientos, vamos a la siguiente letra, que es la letra R. Y la letra R representa la respiración. Así que de forma muy compasiva, observa el mecanismo de tu respiración, sin intentar modificarlo, sin juzgarlo. Solamente es como si estuviéramos siendo conscientes de la forma en que respiramos. Si nuestra respiración se siente en las fosas nasales, en la garganta, en nuestro pecho o posiblemente en nuestro estómago. Se trata aquí de ubicar la forma en que respiramos, sin juzgar, sin modificar nada, simplemente siendo conscientes de cómo respiramos y en qué parte de nuestro cuerpo se siente esta respiración. Y ya que estás ahí observando tu respiración, ¿qué tal si echas un vistazo con el ojo de tu mente a la forma en que está latiendo tu corazón? A veces el corazón y la respiración se sincronizan y cuando nuestra respiración es agitada, el corazón lo imita y de forma viceversa. Así que puedes echar un ojito, tu corazón y tu respiración. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente letra del acrónimo DROP, que es la O. Y en esta letra O, con el ojo de tu mente, significa observar. Observa tu cuerpo sin agregar el componente del pasado. Simplemente acepta tu cuerpo en este momento presente. Y observa todas las sensaciones que surgen al respirar. Correcto. Observa también si hay una emoción que está surgiendo en ti, si hay una emoción que tal vez no habías observado en tu cuerpo, en tu mente, o tal vez algunas o algunos pensamientos que estaban ahí que no los habíamos previsto. Cualquier sensación y emoción, obsérvala. Sé consciente simplemente que está, pero no la juzgues, no trates de modificar. Simplemente aceptar con mucha compasión, con mucha tranquilidad, que como seres humanos inherentemente tenemos emociones y estas emociones son pasajeras, van y vienen, pero a veces cuando no las observamos, cuando no las escuchamos, están ahí por mucho tiempo. Y no es que esté mal, son emociones que comunican algo. Pero hoy no se trata de qué comunican, se trata simplemente de aceptar lo que está pasando en nuestra mente, en nuestro cuerpo, sin juzgar, momento a momento. Correcto. Y ahora vamos a la letra P, que significa prosigue. Así que
Antes de abrir tus ojos, ve utilizando tus sentidos, empezando por la escucha. Identifica 3 sonidos que hay a tu alrededor y nómbralos en tu mente. También puedes empezar a abrir muy lentamente tus ojos y observar 3 cosas que hay a tu alrededor. Muy bien, correcto. Puedes observar, puedes voltear un poco, observar 3 cosas, 3 elementos que veas. Y ya que estamos aquí, estira un poco, estira tus manos, estira tus brazos. Si te dan ganas de bostezar, también bosteza, oxigena tu cerebro. Muy bien. Ok. Muy bien. Qué bien me sentí. Y a esto de qué bien me sentí, me viene esto a la cabeza, ¿no? Esta metacognición que hacemos con nuestros estudiantes para construir el aprendizaje del valor. Pero en este caso vamos a hacer esta metacognición que en Mindfulness la llamamos como reflect o indagación. Ayúdenme, todas y todos a saber cómo se sintieron con este ejercicio llamado Drop de Mindfulness. Adelante, por favor, Isis. A mí me remontó mucho al principio porque ya no lo habían comentado, no sé, me acuerdo creo que en el primero, en el segundo módulo, como de manera muy rápida. Entonces hice como un recuerdo de cómo me sentía al principio. La verdad es que a mí me costaba mucho trabajo estar quieta en una silla por tanto tiempo y como que me empezaba a desesperar yo sola. Y ahora volver a hacer el ejercicio de manera más consciente y reflexiva, la verdad es que sí es como un antes y un después. Me ponía a pensar en mis alumnos ahora que estoy hablando y así como les pasa a ellos, pues también a mí me pasó. No podía concentrarme y ahora lograrlo y de verdad disfrutarlo siento como un gran avance. Órale, muchas gracias, Isis. Muchas gracias por compartirnos este avance que has tenido de forma personal y de forma también profesional, ¿no? Gracias, Isis. Dice Reina, lo puedo comparar un poco como el semáforo y poner atención en los 3 momentos. Ándale, ¿no? Fíjate, como verde, amarillo y rojo, ¿no? ¿En qué momento tenemos que parar, ¿no? Y en qué momento podemos proseguir. Sí, así es, qué bonita. No lo había pensado, Reina, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos guste compartir su experiencia? Eli, adelante. Sí, gracias. ¿Cómo me sentí con este ejercicio? Me sentí muy tranquila, muy relajada, muy a gusto. Dice, ¿qué percibió mi cuerpo? Pues que me relajo más fácilmente que al principio. Al principio me costaba un poquito más de trabajo y ahora como que ya estoy como comprendiendo la finalidad de estas actividades y mi cuerpo se relaja más fácilmente. Y noté también que me relajo más pronto si cierro mis ojos a cuando los tengo abiertos. Pero eso me gustó, que ahora me relajé muy rápido, me sentí muy a gusto. Y dice, ¿para qué crees que les puede servir este ejercicio en su vida cotidiana? Pues por lo mismo, para hacer las cosas más relajada, más tranquila, con más enfocada más a ellas, ya dejar un poquito el acelere, el hacerlas por hacer, sino ya estar bien concentrada. Igual, cuando hicimos la actividad de saborear la comida, yo era de las que comía muy a prisa
Y ahora digo, no, con calma, saborear la comida, ya aprovechar este momento, aprovechar este alimento. Entonces, todo esto me está sirviendo mucho para mi vida cotidiana porque ya hago las cosas, aparte de que las hago con más entusiasmo, las hago más relajada y más consciente de lo que estoy haciendo y dejar un poquito ya la prisa, el acelere. Ok, muy bien, muchísimas gracias que también nos comparte sus avances, porque es importante, ¿no? Entre todos, el hecho de uno de los elementos muy específicos que nos proporciona el mindfulness es que, que haya personas que también realicen estas prácticas, nos retroalimentamos entre todos, ¿no? ¿Cómo vamos en tu práctica? ¿Cómo te has sentido en tu meditación? Y nos anima a veces más cuando otras personas también lo hacen junto con nosotros o que sepamos que lo hacen en algún otro lado, en algún otro momento, ¿no? Como en el gimnasio, ¿no? Es como, queremos ir al gimnasio, pero como que sacamos a alguien para que se meta con nosotros, ¿no? Muchas gracias, maestra. Muy bien, entonces vamos un poquito de teoría. Ya saben que esta parte siempre es práctico y teórico y vayan guardando en su cajón de herramientas esta técnica de drop, que bueno, como ustedes ya lo habían comentado, en el primer módulo empezaron a ver drop, ¿no? Entonces, qué bueno que lo conocen y qué bueno que ahora ya que tienen cierta experiencia aplicando con su grupo y con este módulo específico de mindfulness, entonces ya haga más sentido, ¿no? Vamos a la parte de los estresores potenciales, ¿vale? ¿Qué es lo que nos puede llegar a estresar realmente? ¿Ok? Hay tres cosas específicas que son o se conocen como estresores potenciales. El primero es el acontecimiento, los acontecimientos vitales mayores. ¿Qué significa esto? Bueno, son eventos con un impacto significativo en la vida de las personas. ¿Qué evento sería con un impacto significativo? Por ejemplo, la muerte de un ser querido, ¿no? Es el hecho de vivir la muerte de un ser querido, es un acontecimiento que nos puede llegar a estresar. ¿Es estresante? Sí. ¿Y es doloroso? Sí, claro. También están las molestias diarias. Las molestias diarias son pues, las que vivimos al día. Son urgencias irritantes, son frustraciones, angustias, así como también relaciones problemáticas que nos ocupan habitualmente. Esta relación que podamos tener con un vecino, con un compañero o compañera del trabajo, con nuestro propio jefe, ¿no? Con algún familiar. Es más, hasta con nuestros propios padres, madres, hermanos, hermanas, también llega a ser que si tenemos una relación problemática con ellos, son cosas que se vayan acumulando como un estresor, ¿no? Y por último están las circunstancias crónicas. ¿Cuáles son las circunstancias crónicas? Bueno, son estas situaciones persistentes y aversivas que se mantienen. Por ejemplo, las enfermedades, la pandemia que se le prolongó 2 años y las relaciones tóxicas de pareja, ¿no? Estas relaciones tóxicas, bueno, de pareja y más, ¿no? Pero específicamente aquí nos marca que es de pareja. Estos tres estresores potenciales pueden hacer que nosotros vayamos acumulando, am, como acumulando, vamos a ponerlo en una metáfora, como imagínense que nos ponemos una mochila, ¿no? Al salir de la casa, ¿no? Es más, desde la casa nos las ponemos. Y en esta mochila vamos acumulando ciertos recuerdos, ciertas relaciones, ciertas situaciones, y estas acumulaciones son como piedras. Entonces, imagínate, antes de salir de casa, empezamos teniendo una discusión con nuestros hijos, hijas,
o con nuestra pareja, ¿no? Ahí sumamos una piedra. Salimos, encendemos el coche y nos damos cuenta que ya tiene poca gasolina el coche y que falta un buen para la quincena, ¿no? Ahí se va acumulando otro. Después de ahí vas en el coche y de repente mucho tráfico y ya es tarde. Entonces ahí se suma otro estresor. Y después de eso, una persona se te atraviesa y casi la atropellas y tuviste que detenerte y te enojas de lo imprudente que fue esa persona al atravesarse tan bruscamente, ¿no? Ahí sumas otra. Y después llegamos a la escuela, ¿no? Llegamos a nuestro trabajo y ya empezamos a ver a esa persona que nos cae en la punta de la lengua, ¿no? Es como, ¿por qué tuve que ver a esta persona? ¿Por qué la vi, no? Ya me amargó. Simplemente el hecho de verla ya me amargó, ¿no? Porque esa narrativa nos vamos colocando, ¿no? Entonces decimos, ok, ¿no? La odio tanto porque se parece tanto a mí, ¿no? Pero ya vamos sumando más. Llegamos a la escuela, se presenta alguna situación, ¿no? En caso de la escuela, que un niño ya le pegó a otro niño, que ya sabemos ese alumno o alumna un poco complicada, que tiene algunos problemas en casa y viene a la escuela como tantito a echar un poquito de relajo para olvidarse de sus problemas, pero no nos deja dar la clase o no se calla y hay otro estresante, ¿no? Salimos de la escuela, ¿no? Y nos llega una notificación del banco que hay que hacer un depósito. Y bueno, si es un día que de plano, sí, son de esos días donde dije, hoy no me tuve que haber levantado, pasa que te mandan una notificación diciéndote que tu hijo ya se enfermó, o que tu hija ya se enfermó, o que reprobaron. Y todavía, si lo queremos hacer todavía más difícil, tenemos problemas con nuestra pareja, ¿no? Problemas del tipo que ustedes quieran, de relación, de sexualidad, de no ponernos de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía te habla tu hermano porque te dice, oye, mi mamá nos dejó esta casa y vamos a venderla y tú no quieres venderla. Entonces, imagínense cuántos estresores potenciales vamos cargando en una mochila en nuestra espalda, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Les suena esta situación? ¿Les suena que de repente tengamos tantos estresores en un día y que hay días con mucho más estresores, que nos digan la muerte de un familiar, ¿no? Que nos separemos, ¿no? Yo no quiero llevarlos a una situación de estrés ahorita, ¿no? Pero todos aquí tenemos un día que al recordarlos nos estresa, ¿no? El día que perdimos un trabajo, el día que perdimos una cartera, el día que perdimos algo o alguien, ¿no? Entonces, todo esto va sumando. Y la cuestión es de que va sumando y no tenemos esta situación de detenernos, ¿no? De hacer un ejercicio de drop, ¿no? De detenernos y pensar qué es lo que está sucediendo en nosotras, en nosotros. Entonces, se va complicando cada vez más. Entonces, ¿les hace sentido esto? ¿Les hace sentido estos estresores potenciales, compañeras, compañeros? Dice Isis, muchísimo. Dulcinea, sí son cotidianos en la vida de un docente. Rocío dice, sí, claro. ¿No? ¿Y qué pasa, no? Nos llenamos de todas estas situaciones y, y resulta que llega el momento en donde vamos acumulando, acumulando, acumulando y de tanto que sentimos un cierto peso, nos acostumbramos a ese peso. Nos vamos acostumbrando a sentir ese estrés, ¿no? Y vemos esto que decimos, no, pues yo soy las personas que
que aguantan mucho el estrés, son las más valiosas, ¿no? Es más, vemos como las convocatorias de trabajo, ¿no? Resistente al estrés o sinónimos, ¿no? Pero manejan, ¿no? Que sea resistente o casi que sea Superman ante el estrés, que nada le haga daño, ¿no? En realidad es imposible. Como seres humanos es imposible. Vamos nosotros a que si cada vez que se suman tantas cosas, podemos nosotros obviarlo, hacernos como voltear a otra parte, pero eso no significa en ningún momento, compañeras y compañeros, que no va a haber una repercusión físicamente primero. Y aquí hay un punto importante que les quiero dar como tip. Cuando ustedes sientan en su cuerpo, ahorita hagan un pequeño escaneo en su espalda, en su cuello, en sus hombros. Si ustedes sienten que en su cuerpo están teniendo un dolor, un nudo, estos nudos que se forman, estas contracciones que se forman, am, déjenme decirles que cuando el estrés ya está en el cuerpo, eso lo vimos en la clase pasada, es la campana del estrés. Cuando ya el estrés, cuando ya el cuerpo tiene nudos, significa que mínimo llevamos un mes con una preocupación o con un estrés y que posiblemente ni siquiera seamos conscientes de que eso nos está afectando tanto. Y esto pasa, por ejemplo, con los duelos no resueltos. Hay personas que cuando muere, ahorita que estamos en estas épocas, hay personas que muere un familiar tan allegado y no lo sienten de primer momento. O sea, como que entra un mecanismo de defensa en la mente en donde no sienten este dolor o no lo quieren vivenciar. Pero posteriormente, en otras circunstancias, no sé, pierden una cartera o pierden a su pareja y se presenta un duelo todavía, pareciera que es exagerado, pero en realidad es porque están viviendo un doble duelo. Es decir, como las emociones se quedan guardadas, en algún momento, cualquier circunstancia, porque la vida es caótica, la vida es así, o sea, de repente puede ser que nos queramos hacer los resistentes todo el tiempo y aguantar todo lo que podamos de estrés, pero va a llegar el momento en donde el cuerpo y la mente no van a soportarlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un límite y la mente tiene un límite. Cuando se supera este límite, empiezan a haber situaciones físicas como gastritis, como colitis, toda la citis. También empiezan a haber algunos trastornos de ansiedad, de estrés, límite de la personalidad, esquizofrenia. Entonces, por mencionar algunos. Entonces, debemos de cuidar nuestro cuerpo y debemos de cuidar nuestra mente. Siempre me gusta como verlo como con la comida, ¿no? Puede ser que un día no comas, puede ser que 2 días no comas, puede ser que 3 días no comas, pero va a llegar el momento en donde tu cuerpo te va a decir, ya hasta aquí, ¿no? Puedes aguantar el hambre, pero ya hasta aquí. Y lo mismo pasa también, por ejemplo, cuando no nos alimentamos de forma correcta. Pues podemos vivir muchos años sin alimentarnos de forma correcta, pero va a llegar el punto en donde nuestro cuerpo nos va a cobrar la famosa factura, ¿no? Ok, el estrés es un proceso también y Lazarus nos hace una reflexión teórica acerca de cómo es esta situación del estrés, cómo este estrés es un proceso. Y aquí es importante porque vamos a hablar ahorita estamos viendo cómo generar estas técnicas, pero las técnicas vienen acompañadas de una teoría, es decir, son técnicas porque está comprobado que sirven de una u otra manera. Quiero explicarles cómo es que estas técnicas de drop, estas técnicas, todas las técnicas que hemos visto, funcionan y cómo es que funcionan. Y todo tiene que ver con el proceso del estrés de Lazarus. Primero, para que se genere un estrés, se debe de generar un estímulo. Hay un estímulo. El estímulo puede ser cualquier cosa exterior, ¿vale?
pero también interior como pensamientos, ¿ok? Entonces, estos estímulos se reciben o lo recibe nuestro sistema nervioso autónomo, ¿ok? Pero vamos a ver, hay una evaluación primaria y hay una evaluación secundaria. En la evaluación primaria se recibe el estímulo y cuando dices, es algo que sí genera estrés, pero no es tan relevante, o sea, no es relevante. Bueno, cuando tú percibes una situación que puede ser estresante, pero no es relevante para ti, no hay cambios en el sistema nervioso autónomo. Y no es necesario que tengamos una técnica de afrontamiento, ni que tengamos una técnica que nos ayude como a afrontar como tal, ¿no? Pero si este estímulo lo vemos como una amenaza, entonces se empieza a ver una hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Y la amenaza, cuando nosotros vemos un estímulo estresante como amenaza, empezamos a tener un mecanismo que se llama evitación. ¿Recuerdan que vimos no me acuerdo si en la segunda o tercera sesión, sobre que hay emociones que te aproximan y hay otras emociones que hace que tú evites, ¿no? Que te alejes? Entonces, lo mismo pasa con estos estímulos. Cuando tú ves que hay una amenaza, tú quieres evitarlo, ¿no? Em, no sé si han escuchado, se ha vuelto como muy popular esta parte de este término de cosas desestresantes, ¿no? Así como tal, ¿no? Quiero un desestrés. ¿Han escuchado esto? Compañeras, compañeros, quiero un desestrés, ¿no? Vamos por un desestrés, o necesito un desestrés. ¿Lo han escuchado, compañeras, compañeros? Dice María Elena, sí, sí, claro, ¿no? Rocío, sí. Pues precisamente, Magali, sí, todos los viernes, como hoy. Exactamente, ¿no? Reina dice, puede ser un cigarro, ¿no? Puede ser una cerveza. Y hablando de estas sustancias, ¿no? Como un paréntesis, déjenme decirles que tanto el cigarro como el alcohol alteran nuestro sistema nervioso autónomo, sobre todo nuestro sistema nervioso central, ¿no? Ándale, Reina, también como el café, ¿no? Y la comida, que ahorita vamos a hablar del tema de la comida, ¿no? Pero sí, efectivamente, eh, eh, lo que son las sustancias, como el alcohol, como el cigarro, alteran nuestro sistema nervioso central. Y esto hace que nuestro cuerpo no se relaje, no tenga una sensación de relajación. Esto puede ser a manera mental, ¿no? Me relaja tomarme una cerveza o me relaja tomarme un cigarro, pero el cuerpo no se relaja. Nuestra mente, a través como un efecto placebo, es la que piensa que se relaja. Pero esto puede provocar que puede ser contraproducente, ¿no? Personas que están viviendo, por ejemplo, una situación de depresión y el consumo del alcohol es súper peligroso, ¿no? Porque es como tomo para olvidar, pero cuando estoy tomado recuerdo y lloro y me pasa y pueden llegar a una manía que genera hasta un suicidio u otras afectaciones, ¿no? Pero hay otras cosas, ¿no? Otras cosas que sí generan como una distracción, como lo dice María Ceja, que es el bailar. Pero bueno, esto es un paréntesis, donde las sustancias tóxicas no nos pueden relajar. De hecho, si estás estresado, el alcohol y el cigarro, a manera física, te va a estresar más. Tal vez a manera mental va a decir, no, pues sí, me relaja y sí tengo este efecto, pero físicamente es como, estoy cansado físicamente y me pongo a correr. Digamos que esa es la lógica, ¿no? De esa parte, ¿no? Ok, no ojo, aquí no estoy como diciendo, oye, es malo tomar o fumar, no, no, cada quien con sus cosas, pero digo, eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, entonces cuando lo vemos como amenaza, hay una hiperactividad en el sistema nervioso autónomo
y nosotros lo que hacemos es evitar, ¿no? Y por eso esa evitación dice, oye, lo quiero evitar sentirme estresado, pues rápido quiero ir a tener alguna actividad que a mi parecer me haga sentirme así, ¿no? Como comer, pero aquí, ojo, cuidado con la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con la comida, porque, por ejemplo, puede ser que sientas ansiedad, ¿no? Es como un estrés muy grande y existan estos famosos atascones, ¿no? El hecho de estar comiendo tanto hasta llegar a reventar, ¿no? Y esto está generando que haya una hiperactividad en nuestro sistema nervioso autónomo porque estamos evitando lo que nos está estresando. Y algo que nos enseña Mindfulness es que el estrés no se evita, se afronta. ¿Cómo se afronta? Pues aceptando nuestros pensamientos, como es lo que hemos visto hasta ahorita. Pero bueno, ahorita vamos con calma, ahorita vamos con calma. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vemos alguna situación que nos está pasando y decimos, bueno, ok, tengo que realizar tal tarea, ¿no? Del trabajo. Entonces, en lugar de verlo como una amenaza, lo vemos como un reto. Y es distinto. El hecho de que configuremos una situación como estresante, como una situación de reto, ayuda a que esta hiperactividad que tiene el sistema nervioso autónomo sea ocupado para una aproximación. Es decir, ok, véngase para acá este reto que yo lo voy a afrontar. Véngase para acá esta situación que yo voy a ver cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, siempre es importante, y de hecho en la resiliencia nómica con el doctor Dagoberto Flores, nos hablaba que cuando tengas un problema, más allá de verlo como un problema, conviértelo en un reto, ¿no? Y también es una forma de afrontarlo. Ok, entonces, esta evaluación primaria habla de ver si el estímulo que recibo es una amenaza y si queda como amenaza o lo convierte en un reto y ocupo toda esta química que está soltando nuestro cerebro para poder cumplir con este reto. ¿Ok? Muy bien. Pero después de esto, ya que analizamos si es una amenaza o un reto, hay una evaluación secundaria, ¿no? Esta evaluación secundaria tiene que ver mucho con las cortezas prefrontal de nuestro cerebro. En esta parte de la evaluación secundaria, nosotros tenemos en esta parte del afrontamiento. Ok, ya es una amenaza, ya lo vi que es una amenaza o ya lo convertí que es un reto, entonces ya tenemos que hacer un afrontamiento. Y si este afrontamiento o esta técnica de afrontamiento o esta forma de concebir el problema tiene éxito, la actividad del sistema nervioso autónomo baja y nuestro cuerpo vuelve a estar en un estado de relajación. Pero si no, entonces si nosotros tenemos un fracaso ante esta situación, sube nuestra activación del sistema nervioso autónomo. Entonces vean qué importante es conocer que el estrés como proceso es una amenaza o un reto. Y esto pasa, ¿no? Con los niños con autoestima, ¿no? Con una autoestima como muy reforzada, cuando cuando están frente a una situación escolar, ¿no? De aprendizaje complicada, no lo ven como una amenaza, ¿no? Es como, ay, yo no le entiendo y avientan el libro, ¿no? Porque es una alarma, ¿no? Que este niño no está, va a tener un fracaso y va a tener una activación de su sistema nervioso autónomo y ya no va a poder como aprender. Entonces, cuando un niño vemos, ¿no? Que dice, no le entiendo, pero me gusta, ¿no? Es como, a ver, pero explícame, pero ¿cómo se hace, no? O sea, y lo vemos ahí como con atención y como concentrado en las cosas que están haciendo, vemos que es un niño que se ha tomado ese problema como un reto, ¿no? Entonces, puede ser que su afrontamiento sea de éxito, ¿ok? Y aquí quiero volver, no recuerdo si ya les compartí como este, mm, este diagramita para hacerles saber sobre las dimensiones emocionales. Fíjense, las dimensiones de las emociones
se dividen en tres partes. Y esto tiene que ver mucho con la parte del estrés y de la ansiedad, ¿vale? Y de todas las emociones que cargamos. Hay tres dimensiones de las emociones. Primero, hay una valencia, donde una emoción puede ser placentera o displacentera, ¿no? La segunda dimensión de las emociones es que tiene una activación en nuestro cuerpo, por ahí donde tiene el corazoncito, ¿no? Entonces nuestro cuerpo se activa o está de forma muy pasiva, ¿no? Y la otra es el control. El control puede ser, tengo menos control cuando tengo esta emoción o tengo más control cuando tengo esta emoción. Y esto es importante que cada uno de nosotros tenga como oportunidad de ver cómo funcionamos con cada emoción que vamos teniendo. Ustedes, ¿con qué emoción sienten que tienen, bueno, no ustedes, sino todos nosotros, con qué emoción, por ejemplo, compañeras, compañeros, tenemos menos control? Es decir, llega esa emoción con nosotros y vemos que perdemos un poco el control con esa emoción. ¿Cuál sería, compañeros? Ándale, dice Reina, Isis y Magali, pues la ira, el enojo, ¿no? Correcto, María. Correcto, Rosy. Es el enojo, ¿no? Entonces, ok, tenemos menos control. ¿Y de activación, cómo vamos? Es decir, aquí está, tenemos menos control. Ok, entonces vamos de este lado. Ahora, ¿tenemos más activación o menos activación cuando tenemos ira o cuando tenemos enojo? Es decir, cuando estamos enojados, dice más activación, exactamente, Isis. Tenemos entonces eh, aquí menos control, pero más activación. ¿Y es una emoción placentera o displacentera? Pues yo creo que displacentera, ¿no? Depende de la situación. Sí, claro, ¿no? Pero generalmente el enojo es displacentero, ¿no? Ah, ¿Por qué? Porque después del enojo, ¿no? Podemos decir algo que pues de repente no fue correcto y pues nos podemos arrepentir. Entonces, si se dan cuenta, el ira está en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Donde está en esta partecita de acá, ¿no? Y miren, nos dice Carmina, la tristeza, ¿no? A ver, dice activación, Reina, depende de la situación displacente. Ok, María, ok. Carmina, con la tristeza, ok, vamos a ver la tristeza. La tristeza, vamos a empezar con Valencia, ¿no? ¿Es placentera o displacentera? Bueno, la tristeza es displacentera, ¿no? O sea, no es agradable, ¿ok? Tenemos mucho o poco control, ¿no? Tenemos poco control. ¿Y cómo es nuestra activación? Pues es baja, ¿no? Entonces, la tristeza está en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? De este lado, ¿ok? Entonces, aquí de este lado puede ser que tengamos nuestra emoción. Este diagrama nos ayuda precisamente a observar cuando nosotros estamos en una meditación, ver pues nosotros cómo estamos, ¿no? Cómo estamos. El estrés, por ejemplo, el estrés es displacentero, ¿no? Pero tienes un alto control y te activa, está de este lado. Por eso cuando estamos estresados tenemos energía de que queremos así como que vámonos a fiesta, vamos a esto, vamos al otro, y puede ser que sí funciona, pero está en este cuadrante, es más activo. Y así aquí podemos poner todas las emociones, el miedo, el amor, la felicidad, la alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos poner todas las emociones aquí y todas tienen estas dimensiones, ¿ok? Entonces, ¿de qué nos sirve esta parte? Bueno, de lo que nos sirve es nosotros observar cómo es que nuestras emociones, nosotros estamos siendo conscientes de ellas, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos que tenemos una emoción de la cual vamos a perder el control, pues tenemos que evitarla, ¿vale? Tenemos que evitar esas emociones
que nos hagan perder el control, porque si perdemos el control, dejamos de ser nosotros. ¿Por qué dejamos de ser nosotros? Imagínense, estamos muy enojados vamos a poner con nuestra pareja, ¿no? Estamos muy, muy enojados con nuestra pareja y empezamos a pelear y empezamos a decir cosas que no son nada agradables. Perdemos el control, voy a regresar tanto aquí, ¿no? Perdemos el control y aparte de que perdemos el control, llegamos a decir o hacer cosas, pues, que no queríamos, ¿no? Y después pues empieza a encadenar otras emociones como, por ejemplo, la culpa o la tristeza, ¿no? Y entonces vamos nosotros como en un torbellino de emociones, así, ¿no? Vamos todos así como bien revolcados, revolcadas de emociones, ¿no? Y pues de repente pues somos un mar de emociones, ¿no? Así de que vamos de aquí para allá y una emoción desencadena otra y otra y otra y otra y terminamos el día agotados, agotadísimos. Entonces, muchas emociones podemos generarlas estando en un estado de piloto automático. Que recordemos, ¿no? El piloto automático en mindfulness son todas esas acciones, todos esos pensamientos que tú tienes ya de forma mecánica. ¿Por qué? Por el mecanismo natural de la mente que tiene de juzgar, de predisponer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, pensamos que la muerte natural, hablando de la muerte natural, es algo malo, ¿no? Y es triste, y claro, de forma natural lo es, ¿ok? Pero cuando nosotros no vivimos ese dolor y esa tristeza, podemos llevar esa tristeza y ese enojo que genera una pérdida en piloto automático y de repente vamos a ir desquitándonos con las personas, ¿no? Nos vamos a desquitar de este enojo que genera la tristeza de un duelo y podemos hasta desquitarnos, podemos amargarnos, ¿no? Podemos alejarnos de personas, etcétera. Aquí lo importante es que estemos en una atención plena, que es lo que significa mindfulness. Ser plenos de cuáles son nuestros pensamientos, ser plenos de de qué reacción tiene nuestro cuerpo, de cómo pensamos. Y detenernos a observar qué pienso cuando estoy enojado, ¿no? Sin secuestrarnos de esa emoción y de esos pensamientos. Cuando estemos enojados, compañeras, compañeros, como parte de las técnicas que hay, es importante reconocer las emociones que surgen en nuestro cuerpo, los pensamientos que surgen en nuestro cuerpo, en qué parte de nuestro cuerpo se siente más el enojo. Y se los digo, se los estoy platicando así, de una manera así como super light, porque es algo que ustedes ya saben hacer. Ya saben prestar atención a su cuerpo, a sus emociones, a sus pensamientos. Entonces, y como lo hicimos como en la actividad de comida consciente, mindful eating, nosotros podemos precisamente comer algo sin necesidad de nombrar qué es, ¿no? Sin necesidad de decir, bueno, esto es un plátano, sabe a plátano y es un plátano, ¿no? Lo mismo con el enojo. Esto es un enojo y reaccionamos de manera automática. Ya siempre que me enojo, digo cosas que no quería decir, hago cosas que no quería hacer y esto significa que la emoción la estamos llevando totalmente en piloto automático. Entonces, compañeras y compañeros, es importante que cuando surjan emociones en nosotros, sepamos cómo es nuestra reacción cuando surge esa emoción o ese estrés, ¿ok? Y el mindfulness nos da como esa herramienta para poder hacerlo y esta práctica, ¿no? Decían en muchas personas, al principio es complicado, ¿no? Practicar, concentrarnos, relajarnos, pero con el paso del tiempo vamos dominando esta atención, esta concentración y podemos hacerlo. Dejar de juzgar, por ejemplo, ¿no? Y aquí decimos, ¿no? Esta premisa, un cerebro distraído es un cerebro infeliz. Porque si nuestro cerebro no está centrado en el presente, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones,
pues es fácil que nosotros nos distraigamos de cosas menos importantes, ¿no? Nos distraemos, por ejemplo, en que alguien nos hizo enojar, por ejemplo, nuestra hermana, nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra pareja, y se nos olvida de repente como todos aquellas situaciones padres que hemos tenido, como el apoyo que nos han dado, ¿no? Esto pues sin entrar como en tela de juicio de que, bueno, también depende de qué situación te hizo, ¿no? Pero por lo general, todas las situaciones, todos los malos entendidos que generan ciertas emociones se pueden solucionar, ¿no? Sin necesidad de llegar a más, ¿no? Ok, y aquí les quiero presentar, ¿no? Antes de irnos un poquito más adelante con otras prácticas, les quiero presentar este diagrama, ¿ok? De lo que pasa, un poco de lo que vimos como en Lazarus, acá de este lado, en Lazarus, perdón. Mm, Les quiero presentar esta parte, ¿ok? Ya que vimos, a ver, piloto automático es tal y tal cosa, ¿no? Y atención plena es tal y tal cosa, vamos a ver cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras emociones ante un problema de acuerdo a esta situación. Pero primero, antes que nada, decirles que siempre va a haber un detonante que genere que la emoción o el estrés surja, ¿ok? Este detonante va a ser a través de un estímulo, una persona, una situación, una enfermedad, etcétera. Cualquier cosa que fue un estímulo. Y no solamente externo, también interno. Pensamientos que tengamos acerca de nosotros mismos también es un estímulo, ¿vale? Estas historias, estas narrativas que nos contamos también son importantes. Observar también qué es lo que nos contamos, ¿ok? Entonces, lo primero es que el detonante también, fíjense esta parte, también viene acompañado de lo que es una historia personal. La historia personal es cómo nosotros abordamos las actividades, las situaciones. Por ejemplo, si nosotros tuvimos una pareja, ¿no? Y vamos a imaginar que nos fue infiel, ¿no? Y esta pareja que nos fue infiel, pues ya tenemos ahí una historia como historia personal. Terminamos con esa persona y todo. Y volvemos a tener una pareja, ¿no? Y digamos que esa persona nos fue infiel, no sé, con una enfermera, con un enfermero. Entonces nosotros vamos, ¿no? A un lugar y nos atiende una enfermera, un enfermero, y nos recuerda, ¿no? De repente esa situación, y tal vez solamente por el hecho de verlo ya nos genera un tipo de estrés, un tipo de emoción negativa, ¿no? Entonces las historias personales siempre van a ir acompañadas de esta situación de estrés. Y bueno, por eso es que muchas personas, ay, ¿cómo es que te estresa esto? ¿Cómo es que te estresa el otro y a mí no? Bueno, porque cada quien tiene una historia distinta y tiene estímulos y recuerdos distintos, tiene una memoria distinta. Memoria que va a hacer que vea cosas más agradables y menos agradables, ¿no? Hasta en sabores, hay personas que gustan cosas más dulces, son más agradables. A otras personas que no, a mí lo dulce no me gusta, para él sea desagradable, ¿no? Entonces la historia personal es importantísima, compañeras, compañeros. Entonces, hay un detonante y de este detonante hay un impulso, ¿ok? Entonces, este impulso, pues hay pensamientos, hay sensaciones, hay deseos que surgen ante esta situación. Y aquí tenemos de dos, ¿no? Tenemos entrar en un piloto automático o podemos nosotros tener una atención plena de esta situación. A ver, vamos a ver qué pasa en piloto automático, primero, de primera instancia. Bueno, el piloto automático, pues va a haber un secuestro emocional, ¿no? De esas veces, ¿conocen algunas personas? Platíquenme, ¿conocen alguna persona que cuando se enoja pierde los estribos? Así, ¿sabes? Esta persona se enoja, pierde los estribos. ¿Conoce a alguien? ¿Conoce a una persona así? ¿O ustedes mismos llegan a ser así? Dice Reina, sí, sí conozco a alguien. Dice, mis compañeras, dice Isis. María dice, sí. Magali, sí, levanta la voz y habla sin escuchar a nadie. Sí conozco, dice.
Miren, dice Rocío, sí, claro, ¿no? ¿A cuántas personas no conocemos así? A ver, yo tuve hace años a un jefe que es mi amigo, hasta la fecha sigue siendo mi amigo, pero primero fue mi jefe, ¿no? Y es una persona de un corazón enorme, 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 enorme. Es una persona muy noble, es una persona muy increíble, pero hubo una temporada, un tiempo, en donde era secuestrado por la emoción muy fácilmente. Y su emoción que lo secuestraba era la ira. Entonces él explotaba de una manera así tremenda. Entonces, como nosotros ya éramos amigos, mm, explotaba, pero las discusiones laborales pues ya pasaban a un plano personal, ¿sabe? Y era muy complicado, era un jefe muy complicado, o sea, muy buena onda y como jefe muy bueno, pero cuando se dejaba secuestrar por una emoción, se cegaba completamente y decía cosas hirientes, decía cosas muy feas, hacía cosas también feas y hirientes, y también llegaba al punto, ¿no? Después llegaba la culpa, llegaba la justificación, es que yo lo hago porque tú me provocaste, es que tú no pones esto de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, justificar el secuestro, porque ¿cuántas veces no escuchamos que se justifica este secuestro, ¿no? Porque está en piloto automático, compañeras. Y esto es en la parte de la ira, pero también pasa en el tema de la tristeza. La tristeza, como recordemos, ¿no? En las dimensiones de las emociones, recordemos que aquí la actividad pues, es menos, ¿no? Entonces, en la tristeza, eh, lo que pasa es que cuando te dejas secuestrar por la tristeza, puedes llegar a no querer salir de la cama, no querer hacer nada, las cosas que antes te gustaban ya no te interesan, entonces te dejas secuestrar tremendamente por esa emoción, ¿no? Roxana nos comparte, cuando yo era más jovencita y al paso de los años, la preparación académica y los años, las experiencias, he ido modificando actitudes, expresiones y el reaccionar con la violencia. Así es, Roxana, la verdad es que esto no es ajeno a todos los que somos humanos, tenemos ese tipo de hechos y a todos en algún momento, ya sea del pasado, del presente o del futuro, nos puede llegar a secuestrar. Y no es que sea bueno ni malo, les digo, es algo totalmente humano. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender, em, y sobre todo, ¿no? Siempre es de un corazón muy noble, como pedir disculpas cuando llega un arrebato, ¿no? Cuando dijimos algo que no, reconocer que nos secuestra una emoción a nosotros y a la persona que afectamos, siempre va a ser de un noble corazón, ¿no? Y de un humilde corazón. Así es. Entonces, bueno, ya estamos en piloto automático, la emoción nos secuestra o hay un secuestro emocional y empezamos a creer en el contenido de los pensamientos, ¿eh? Y ojo, dice, empezamos a creer en el contenido de los pensamientos y ser presa de las emociones. A ver, ¿qué significa crear en el contenido? Cuando estamos enojados, porque alguien nos hizo enojar y empezamos a tener ciertos contenidos mentales, ¿no? Este pensamiento, no, es que yo siempre la he apoyado y la voy a mandar a volar y ya no la voy a apoyar nunca y ya no lo voy a apoyar nunca. Y, y entonces empezamos a creer en eso, porque estamos en ese estado de secuestro emocional y somos presa inminentemente de estas emociones. Después empezamos a reaccionar, empezamos a actuar automáticamente. ¿Han visto a personas que se enojan y les empiezan a pegar a la pared? ¿No? Y hasta se llenan aquí todos los puños hasta de sangre y cicatrices y toda la onda. Pues es eso, ¿no? Empiezan a actuar automáticamente, es una acción automática, ¿no? El hecho de pensar de ese enojo.
Y también llega el punto en donde lo justifican. No, es que yo le pego a la pared, ¿no? Porque imagínate, te pego a ti, ¿no? Entonces como que empiezan a justificar ese secuestro emocional. ¿Por qué? Porque la mente es así. La mente empieza a racionalizar, empezamos a racionalizar nuestras acciones, aunque no tengan ningún tipo de justificación, ¿no? O fin. Dice Reina, resaltas las razones de bien que haces y culpas todo y a todos. Y hasta ofendes. Correcto, correcto. Y después de reaccionar, pues hay más pensamientos impulsivos y esos pensamientos impulsivos nos llegan a una repetición inconsciente y a una recaída. Y a una recaída. Esto pasa mucho también, compañeras y compañeros, en el hecho de las personas con adicciones. Fíjense que a manera clínica, las personas con adicciones llega a esta necesidad de beber, ¿no? O de consumir alguna sustancia tóxica y llega este impulso. Y como este impulso está en un piloto automático, hay un secuestro emocional de es que si yo no tomo, no puedo, o yo solamente soy feliz cuando tomo, o cuando fumo, o cuando me drogo, y actuamos de forma automática y después hay más pensamientos impulsivos. Entonces, por eso es que también las prácticas de mindfulness han ayudado precisamente a, a evitar el consumo y las recaídas. Ahora, esto es en la situación del piloto automático. Pero ¿qué pasaría si cuando llega a nosotros ese impulso, es decir, los pensamientos, las sensaciones y los deseos, generamos, por ejemplo, un movimiento, como la de parar? ¿Se acuerdan de la sesión pasada que vimos la técnica de parar, ¿no? O el 7-Eleven, que ese ahorita lo vamos a ver, el 7-Eleven, que es la técnica de emergencia, o el de ver la situación como un reto, ¿no? Entonces, es bueno, o todos los tipos de afrontamiento que vimos también en la clase. Entonces, es importante nosotros cuando tengamos un impulso tengamos una herramienta, como el drop, ¿no? Por ejemplo, también. Ahora, cuando aplicamos estas técnicas de afrontamiento, pues ya hay una atención plena del impulso y evitamos ser secuestrados por esta emoción. Notamos qué pensamientos y qué sensaciones tenemos en nuestro cuerpo. Y así hace que seamos conscientes de lo que está sucediendo a nosotros. No significa que, ya no, por eso ya no lo voy a dejar de sentir, pero somos más conscientes de lo que pasa y entonces podemos responder con más conciencia ante esta situación, ¿vale? Somos más conscientes de que estamos enojados. Y cuando estamos conscientes de que estamos enojados, podemos hacer algo. Cuando no somos conscientes de cómo somos cuando somos enojados, qué pensamos, qué decimos, entonces es muy fácil caer y es muy fácil que nosotros nos secuestremos, ¿vale? Nos secuestremos por la emoción. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dar un pequeño pausa hasta aquí, compañeras, compañeros. Vamos a dar un pequeño pausa para poner un pequeño ejemplo aquí un ejemplo práctico que hayan vivido ustedes. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Qué voy a preguntarles yo? Les voy a preguntar sobre una situación y vamos a poner como ejemplo, ¿no? Vamos a poner así como, ¿cuál fue tu estímulo? ¿Qué impulsos tuviste? ¿Cómo reaccionaste? Ayúdenme. Algo, ojo, me gustaría que me dijeran algo, que me compartieran algo que no sea tan complicado, ¿vale? Algo que puede ser que sea sencillo, pero alguien que quiera participar. Ojo, no vamos a entrar a detalles personales, nada de eso, nada más que es para hacerlo de forma dinámica, ¿ok? Muy bien, ayúdenme, alcen su manita, ¿quién me ayuda con este ejercicio que vamos a hacer?
Muy bien, Itzel, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Itzel. Ok, Itzel, ¿puedes prender un momento tu micrófono, por favor? Creo que ya lo aprendí, ¿sí se Ah, escucha? sí, sí, te escucho perfectamente, Itzel. Muy bien, Gracias. Itzel, mira, te digo que es algo muy sencillo, ¿eh? O sea, realmente no nos vamos a meter en temas personales, ni mucho menos. Puede ser que sea algo que viviste hace mucho tiempo, cuando eras niña, o tal vez cuando eras adolescente. Pueden ser muchas cosas, ¿vale? Simplemente es algo dinámico, ¿ok? No Okey. te, siéntete en confianza, tranquila. Además, todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y si no, tienen 7 años de maldición. Ok, Okey, Itzel, ayúdame a ejemplificar esta parte. Y ayúdame a ver un estímulo que tuviste recientemente o hace mucho tiempo que te causó una situación como conflictiva contigo. em, bueno, yo tengo una hija adolescente, Ujú. y el tener una hija adolescente, y con todos los cambios que viven ellos, y con el estira y afloja de uno como padre, de hasta dónde permitir, hasta dónde no, eso es un estímulo constante. Claro, ¿no? Es como un estímulo pues muy estresante. Es una época muy difícil tanto para papás como para adolescentes, ¿no? Ayuda, Michelle, a decirme algo como muy específico, ¿no? Alguna situación, no sé, Sí. algo específico. Ujú, Así, concreto, ujú, cuando va a algún lugar ujú. y, bueno, pide permiso, todo eso, y se va, y le dices: "¿Pero me vas a contestar el teléfono cuando yo te marque?". Y son 10 llamadas y no contesta. Ok, vamos a poner eso como ejemplo, ¿no? El estímulo fue que, bueno, tú le dijiste, ok, vas a salir, pero está al pendiente con tu celular, ¿no? Entonces, el estímulo fue de que, a ver, le voy a llamar, ¿no? ¿Sí? Sí. Y no te contestó. Ahí surge el Ujú, estímulo, ¿no? Y hay un detonante, ¿no? Y hay ujú. una historia personal, ¿no? La historia personal, pues ahorita no nos interesa, pero sabemos que siempre va a haber una historia personal. ¿Ok? Y hay un impulso, no te contestó. ¿Cuáles fueron tus pensamientos, tus sensaciones y tus deseos? Eh, Últimamente he estado trabajando mucho en eso, porque si no, entraba directo en piloto automático Claro. de: "¿Por qué no me contestaste si fue un acuerdo que tuvimos y son 10 llamadas y no estás contestando?". Ándale, ese es el pensamiento, ¿no? Ahora, ¿qué sensación tenías? Enojo. Ok, muy bien. Y Enojo y preocupación. Primero preocupación y después enojo. por supuesto. Y había, digo, eso no siempre pasa, ¿había algún deseo? O sea, ¿surgía a ti un deseo? Mm, ¿Cómo deseo? Pues, deseo que me conteste. Ándale, ¿no? O deseo estar aquí y regañarla, ¿no? Deseo, ¿no? Todo ese. No, como, pues, a lo mejor, ay, como varita mágica, trasladarte al lugar. Ándale, ¿no? Ese es el deseo. Muy bien. Muy bien. Vamos a verlo de los dos lados, ¿va? Itzel, de Ujú, los dos lados, desde el piloto automático y después arriba, ¿ok? Vamos a okey. empezar con piloto automático. Bueno, ok, ya está el enojo, la preocupación, el deseo de estar ya ahí, ¿no? Y todos estos pensamientos. Tuvimos un acuerdo, ¿para qué le di permiso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay un secuestro emocional, ¿no? Y en este secuestro emocional, ¿cuál era la emoción que más estaba ahí ya secuestrándote? El enojo. Primero, siempre es la preocupación y después enojo. Ok, y O el sea, enojo van de la empezó. mano las 2. Ujú, ok. Ahora, de este enojo que tenías y de esta preocupación, ¿cómo, o sea, hablando en piloto automático, no, no hablo de la parte Ujú, todavía de sí. arriba, ¿no? ¿Cuál era la forma en que tú reaccionabas o reaccionaste en ese momento? Llamarle a sus amigas. Ah, ok, muy bien, ¿no? Ok. Y después te llamabas a tus amigas, ¿contestaban o no contestaban? A veces sí, bueno, a veces, o sea, nunca contestan a la primera. Un adolescente creo que nunca va a contestar a la primera, pero Ok, después de intentos sí contestan.
Ok, ok, ¿no? Y digamos que de repente no contestaban a la primera llamada y había más pensamientos y había más impulsos, ¿no? No me contestan ni sus amigas. ¿Y qué Ajá. pensamientos te llegaban a la mente? Ya no vuelve a salir, ahora sí, cuando llegue a la casa, inmediatamente a comunicárselo a su papá, la Ujú, manera en cómo está comportando, y ujú. ya no vuelve a salir, ese era el inmediato. Ok, muy bien, Michelle. Y entonces, pues esto pasa, ¿no? Había una repetición, el enojo, seguíamos secuestrados por el enojo y toda esta parte, ¿no? Ok, muy bien. Ahora vamos hacia arriba, Itzel, porque em, seguramente con tu hija, bueno, pues ya esto es una situación que ha pasado y que me dices que has estado trabajando con eso y toda esa parte, ¿no? Ahora con atención plena, ¿no? Cuando digamos que aplicaste una técnica en ese momento, ¿no? Que estuviste ahí o posiblemente ya lo hayas hecho y lo hayas logrado, ¿no? En estos días, en estas semanas. Platícame, con atención plena, sin ser secuestrado, eh, ¿cómo es que cómo tú podrías reaccionar con más conciencia ante este impulso, ante este estímulo? Em, lo que me ha pasado y he practicado mucho es enfócate en otra cosa, enfoca esa emoción, o sea, ¿por qué la estás sintiendo? La cuestiono, ¿por qué la estás sintiendo? Si fueran malas noticias, pues rápido corren, todavía estamos dentro del límite del tiempo, no es tan tarde, cosas de ese estilo. O sea, pensamientos más positivos. Ajá, con más conciencia, ¿no? Es como, bueno, a ver, Ujú. si ya ahorita todavía está en el límite de tiempo, si empiezo a decirle, menos me va a contestar, si más insisto, posiblemente llegue, y si llega ahorita, ¿no? Digamos que imagínate que ya llegó tarde, Itzel, ¿no? Imagínate que ya llegó tarde, ¿no? También hay dos formas de responder, ¿no? De forma consciente y de forma secuestrada emocional, ¿no? Esto a manera de imaginación, ¿no? Para no meternos en temas personales. Pero imagínate en esta imaginación que llegó tarde, ¿no? Ya llegó tarde, pero ya y llegó bien. Am, ¿Qué pasaría si uno se deja secuestrar por la emoción con esa hija? No, ¿Cómo, pues cómo sería la forma en que tú mal, reaccionarías? mal, Sí, mal, claro, con el mal. enojo, ¿no? Y Sí, por y y supuesto. al fin y al cabo, uno como papá, como que lo más importante es el hecho de llegar y verlos sanos, verlos bien, y transmitirles: "Estoy preocupada por ti, lo que estoy sintiendo es porque estoy angustiada por ti", y que sea como la conciencia de los sentimientos que Ah, experimentamos. exactamente, ¿no? Es como, órale, entonces aquí con tu hija, ¿no? Respondiendo con más conciencia, o sea, con esta atención plena en tu impulso, dices, ok, te quiero hacer notar que me preocupo cuando Sí. tienes estas conductas, ¿no? Y bueno, si hubiera llegado y órale, tómala, ¿no? Y pum, y genera eso en lugar, me dejo totalmente secuestrar por la emoción, pues ¿qué pasa? Pues que genera como más enojo, no, ya me voy de la casa, aquí nadie me entiende, etcétera, 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 ¿no? Pero cuando respondemos con más conciencia, es, a ver, hija, decirte que estoy enojada y estoy enojada porque hiciste que me preocupara y quiero que te sientes un momento porque quiero platicarte pues, de cómo me siento, ¿no? Y me siento pues, preocupada de que no me hagas caso, me siento preocupada porque pues no quiero que nuestro canal de comunicación y la confianza que nos tenemos se pierda, ¿no? Entonces, no se corta el flujo de comunicación, ¿no? Y a veces, ¿no? Con adolescentes decimos, prefiero que aunque hagas algo malo, me lo diga. Porque así, yo como adulto, con mente de adulto y con la experiencia e historia personal que tengo, pues puedo ayudarte a resolverlo. Pero si no me dices, entonces sí es complicado, ¿no? Entonces sí puede llegar a pasar algo un poco más complicado, ¿no? Y Tel, muchísimas gracias. Yo sé que lo hicimos de forma muy general, pero
es un ejemplo que era importante tener. Gracias, Itzel, muchas gracias. Y Te lo aplaudo. interesante es la conciencia de esto. Sí, gracias. Sí, la conciencia de qué, perdón, no alcancé a escuchar. De eso, o sea, la conciencia de la emoción, de trabajar en esas emociones y ver los dos canales siempre. Sí, y esto No, pasa con gracias. los Un tres. comentario, Gracias. o sea, a lo Sí. mejor un ejercicio muy burdo, pero pues es un estímulo. Sí, no, y muy útil, ¿eh? Es muy útil. Porque este ejemplo, a pesar de ser muy, muy importante, pero tal vez muy general, vamos a llamarlo, nos ayudó bastante. Pero no, muchas gracias porque, como dice Julio, pues a veces nos da miedo compartir nuestras cosas, ¿no? Pero no pasa nada, no pasa nada. Para eso son estas actividades. Entonces, imagínense, si con las emociones pasa esto de ser consciente para responder con conciencia, con el estrés pasa lo mismo, pero de forma occidental, y esto tiene que ver mucho con el tema de las farmacéuticas, con el tema del coaching, o sea, sin hablar mal ni bien de una ni de otra. El punto de esto es para hacer una reflexión de qué es lo que nos vende. Por ejemplo, viene un dolor de cabeza y de inmediatamente queremos tomarnos una pastilla. No queremos sentir dolor de las cosas. No queremos sentir nada de dolor. Queremos que todo sea como en esta emoción de la evitación, esta respuesta de la evitación, mejor dicho. Entonces, eso puede ser patológico, porque si nosotros no afrontamos la situación, entonces puede ser que pase algo que, que es menos deseado, que es más displacentero, como un trastorno, como una situación más compleja, o que llega al punto donde nuestro cuerpo, nuestra mente esté tan lastimada, que ahora cueste más trabajo, más tiempo y hasta más dinero recuperar nuestra salud, ¿no? Entonces, el estrés, imagínense, es como, siento estrés y me quiero desestresar. Sí es válido, todos sentimos displacer y queremos rápido sentir algo placentero. Pero bueno, cuando llega algo y nuestro cuerpo nos habla, tenemos que atender en primera instancia cómo es que por qué reaccionamos como reaccionamos, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos. Y ya que nosotros tengamos conciencia de eso, ¿qué es lo que nos estresa? Porque posiblemente no nos hemos dado cuenta exactamente qué es lo que nos estresa. A ver, les paso un ejemplo rápido. Había un adolescente que le estresaba mucho reprobar, ¿no? Le decía, a ver, pero platícame, ¿no? ¿Qué pasa, no? Era un estrés muy tremendo, ya el que tenía, o sea, todavía no llegaban los exámenes, pero cuando llegaban los exámenes, reprobaba, no porque no supiera, sino porque se estresaba. Y se estresaba tanto que el cerebro cuando se estresa, no llega tanta información del hipocampo, donde guardamos nuestra memoria, a la corteza prefrontal, donde tomamos decisiones. Entonces, imagínense, estamos muy estresados, no podemos tomar las decisiones correctas, y este adolescente estaba tan estresado en sus exámenes, simplemente por ser exámenes, y reprobaba a pesar de que sabía el contenido. Entonces, lo primero era pues enseñarle al niño a tener herramientas de afrontación ante este estrés, y le estresaba simplemente el concepto del examen. Y lo que hicimos es cambiar el nombre del examen. Y con eso, con simplemente el hecho de cambiar el nombre del examen, cambió la forma de ver el examen. Este niño hacía rutas en bicicleta, ¿no? De montaña, muy canijos, ¿no? Así, muy pesadas, hacia arriba. Entonces, él había una montaña que siempre es como, que le gusta mucho, pero que es muy difícil. Entonces le puso a los exámenes, le puso el nombre de esa montaña, y siempre le recuerda, es difícil, pero me gusta, ¿no? Y lo voy a hacer, porque se emocionaba mucho cuando platicaba, no, algún día yo voy a subir esa montaña, no he podido, pero voy a subirla y me gusta. Entonces, bueno,
yo te estoy resumiendo como todo el caso, pero fueron 5 sesiones, ¿no? Pero en esa, lo que hizo de docentes fue cambiarle el nombre del examen, entonces ya lo veía como un reto. Entonces jugamos con esta parte del cerebro en donde cambiamos la parte de verlo como algo, como dice acá, miren, como algo amenazante a cambiarlo como un estímulo de reto, ¿no? Fíjense, ¿no? Cómo esto puede, cómo solamente este simple hecho de nosotros conocer esta parte nos ayuda a solventar muchas cosas, ¿vale? Y véanlo, vean las cosas como un reto. Hasta con esa persona, con ese familiar que tal vez te genera esa situación, una situación estresante, conviértelo en un reto y vas a ver que va a ser de forma distinta. Ok, ya vamos a ir finalizando. Les digo que por eso es que empecé muy temprano, porque ya son 8:34. Bueno, ya nada, nos faltan 2 diapositivas. Ay, no, 4 diapositivas. Pero ahí vamos, ahí vamos. Por eso es que empiezo bien puntual, compañeras, compañeros. Roxana, adelante, Roxana, dime. Maestro, podría ser en esta parte de cambiar esa, no sé, la emoción en algún niño, la actitud, el hecho de que, por ejemplo, yo lo he hecho cuando tienen 2 nombres y en el año anterior se les nombró siempre por ese nombre o se le identifica con tal nombre o se le etiqueta con su nombre el primero o el segundo. Yo lo que hago es igual cambiar los nombres e identificarlo con otro nombre. Entonces, ya al llamar a ese pequeñito con su nombre diferente con el que nunca se le llama, ya desde ahí él nota como un cambio, él o ella nota un cambio. Entonces, no sé si esa también sea una parte que se pueda, que te sirve como un tip para ayudarte, no sé, ¿usted cómo ve? No, está genial, maestra. Y está genial por compartirnos ese tip, porque sí, a mí me pasó, la primera vez que di clases fue un bachillerato en la materia de psicología, y había un grupo que nos decía, ese grupo es pésimo, es malo, hace llorar a los maestros. Yo era como el tercer maestro que había llegado porque todos salían, según las palabras de la directora, llorando, ¿no? Y yo le dije, pero le voy a decir qué alumnos son los más desgorrosos y le dije, directora, prefiero no saberlo. Yo, al contrario, quiero ver al grupo sin ningún juicio y esto me va a ayudar pues, a tener mejor. Entonces, ver como quitarle un juicio, como usted lo que hace con un nombre a otro, es como le quito el juicio del nombre anterior y tengo una nueva mirada, ¿no? Entonces, siempre va a ayudar bastante. Gracias, maestra, por ese tip tan valioso para todas nosotros. Seguramente alguien lo va a ocupar o yo mismo lo voy a ocupar en algún momento. Ahora, quiero decirles que el sufrimiento, hay 2 tipos de sufrimiento. En la parte de la literatura nos dice que hay sufrimiento real y autogenerado. También se le puede conocer como dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, como la muerte de un ser querido, eso es inevitable, y el sufrimiento es algo autogenerado. Pero aquí en tipos de sufrimiento la literatura nos dice como real o autogenerado. El tipo de sufrimiento real, pues se puede hablar de la vejez, ¿no? Alguna situación orgánica que te esté llevando a algún tipo de sufrimiento, alguna enfermedad o algún tipo de muerte. Ojo, no significa que la vejez es sufrir, ojo, no, pero que te puede provocar ciertos sufrimientos, por ejemplo, algún dolor de huesos, algún dolor de columna, espalda, ojos, etcétera, 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 y que no tenga que ver contigo, tiene que ver con la vejez, ¿ok? La enfermedad y la muerte, lo mismo, es un sufrimiento real, ¿no? Que es inevitable no vivirlo, ¿ok? Y está el tipo de sufrimiento autogenerado. Y el autogenerado son las cosas que nosotros, como lo dice aquí, lo generamos. Cómo luchar contra la realidad y no querer aceptarla, ¿no? Es decir, ok, ya murió un ser querido, pero sigo sin aceptar su muerte, sigo sin aceptar que ya se fue, sigo pues conservando todo aquello que me hace saber que está vivo y no aceptamos esa aceptación, pues estamos luchando contra la realidad, ¿no? O ante ya no puedo caminar, ¿no? A esto le pasa, por ejemplo, a personas que por alguna situación pierden la movilidad. Entonces, esto hace que de repente, ¿no? Es como no acepto esta nueva condición que tengo y pues luchan contra la realidad,
buscar culpables en nosotros mismos o en otras personas a sucesos que son parte de la naturaleza, ¿no? Lo mismo, ¿no? Vamos con esta parte de la muerte, ¿no? Es como, es que se murió porque mis hermanos no cuidaron de mi mamá, de mi papá, o sea, etcétera, ¿no? Es como buscamos culpables, ¿no? Y siempre cuando pasa una situación, siempre tratamos de buscar culpables y esto, el buscar culpables o culparnos a nosotros, siempre va a generar un sufrimiento y es un sufrimiento autogenerado. Y otro tipo de sufrimiento es anticipar el futuro. Claro, ¿no? Imagínate, todavía no ha pasado y ya me estoy preocupando, ¿no? Muchos dicen, tengo miedo al miedo mismo. Y es esto, anticipar tanto el futuro que ya tengo miedo de lo que va a pasar sin que haya pasado. Miedo al miedo mismo. Entonces, esos son los tipos de sufrimiento. Para esto, quiero dejarles como qué es lo que sucede con las emociones o qué debemos hacer con las emociones, ¿no? Una, reconocerlas. Es importante reconocer cuáles son las emociones que tenemos. Y a los niños pequeños esto les sirve bastante. Cuando un niño venga con nosotros y esté llorando, preguntarles, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? ¿Tienes algo en tu cuerpo? ¿Qué pensamientos estás teniendo? Para que él mismo vaya identificando qué emoción tiene. Otras, nombrarlas, ¿no? Ah, ok, tengo tristeza, tengo alegría, tengo enojo. Y la última, aceptarlas, porque están ahí, ¿no? Y no se van a ir. Entonces, pues vamos a aceptarlas, vamos a convivir con ellas. Mindfulness nos enseña a ser unos científicos de nosotros mismos, de nuestro cerebro, de nuestras emociones. Y aceptarlas, bueno, pues muchos pueden decir, bueno, se escucha fácil. Sí, se escucha fácil, pero con la práctica podemos hacerlo. ¿No es fácil siempre? No, no es fácil. ¿Van a haber emociones más fuertes que otras? Sí, pero siempre que nos paremos y nos detengamos, van a ver que podemos aceptarlas con mayor facilidad. ¿Ok? Hay emociones que tardamos un poco más o situaciones que vamos a tardar más o no en aceptarlas. ¿Ok? Pero siempre se puede. Siempre se puede. Así que, compañeras, compañeros, si alguien está viviendo por una situación difícil, créeme que se puede. Se puede aceptar, pero siempre y cuando estés dispuesto a reconocer, a nombrarla, para que llegues a ese paso. No nos podemos saltar pasos, ¿eh? Aquí no es como de que, estoy triste, ya, lo acepto. No, tenemos que hacer este ejercicio de observar. Y esto significa observar detenidamente qué pensamientos tenemos con esta emoción, qué conductas tenemos con esta emoción, qué sensaciones en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esta emoción conmigo y cómo las paso a otras personas, ¿no? Y esto es como empezar a nombrar esta emoción. Entonces, no nos podemos saltar. Muchos dicen, es que no sé cómo, es que yo no sé cómo aceptar. Bueno, porque vamos por pasos. No nos saltemos pasos. Aquí en las emociones jamás vamos a poder saltarnos pasos. Vamos a empezar a reconocer, a nombrar y aceptar. Y esto nos pasa a muchos psicoterapeutas que estamos en el consultorio, sobre todo con este tema de la muerte, y es como, sí, ya sé que está muerta, ya sé que se murió mi mamá, ya lo acepto. ¿No? Con esta emoción, ¿no? Con este enojo, ¿no? Es como, ok, qué bueno que sepas, ¿no? La realidad, pero si te das cuenta me lo estás diciendo en un cierto tono. ¿Cuál es ese tono? Estoy enojado. Pues háblame de ese enojo. Entonces, aquí es donde verdaderamente empieza el trabajo interno, ¿no? ¿Y lo podemos hacer solos? Sí, también lo podemos hacer solos, pero a veces requerimos de la compañía de un profesional, ¿no? Que eso siempre se los voy a recomendar. Y por último, compañeras, compañeros, la práctica de mirar cómo son. Ok, Roxana, adelante, por favor. Oye, maestro, y esta parte que tú estás diciendo de las pérdidas de un ser querido y que a los 15 días o al mes muere otra persona las personas decimos, no, pues se la llevó la persona que falleció. Es esa parte importante de no trabajar el duelo o, como dice usted, buscar una ayuda profesional.
no dejarlo, porque pues de cada quien va a enfrentar de diferente manera las emociones, pero sí es bien importante trabajarlas, porque la persona Sí, fallecida, porque no duró ni una semana, ni 15 días, ni un mes, ya se murió, ya se la llevó. Así como que a mí me causa así como que una emoción muy fuerte decir, ay, no, pues que, ¿por qué le echas la culpa a la persona ya fallecida? ¿Cómo ve? sí, está interesante, ¿no? Cómo la mente, el cerebro, toda esta parte cognitiva es tan interesante que esto pasa mucho con las personas ancianas, ¿no? A mí me comentó hace como 2, 3 meses una amiga que murió su abuelita y era su abuelita y su abuelito como muy allegados y ya eran muy viejitos, ya eran de esas parejas muy viejitas. Y murió la abuelita, el abuelito estaba bien de salud, pero al mes muere también. Y tenían esa parte, ¿no? Se lo llevó, ¿no? Como esta forma de tratar o intentar de explicar un suceso tan coincidente, ¿no? Pero pues realmente las coincidencias es más extraño que no haya coincidencias que haya coincidencias. Y bueno, o sea, realmente no hay como una relación exacta de que sí se lo llevó o no a manera científica, pero sí podemos hablar de que tenían una relación y una comunicación tal, ¿no? Que bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? De repente. Sí, y es importante, ¿no? Cómo no dejarse, sobre todo, pues en etapas jóvenes de nuestra vida, jóvenes hablo de 50, 60 años, ¿no? O sea, en donde si tenemos una situación, muchas veces decimos, y también me he encontrado con pacientes, pues yo ya tengo 50 años, yo ya para qué voy al psicólogo. No, al contrario, si hay algo que está afectando, pues, oye, lo que queda de vida, pues hay que aprovecharlo al 100%, o sea, ¿por qué no disfrutar de nuestros momentos, no? Había una persona en Mindfulness que tuvo una enfermedad crónico-degenerativa y ya estaba pues, en las últimas. Y decían, oye, si volvieras a vivir, ¿qué harías distinto? Dice, si volviera a vivir, pediría más momentos y menos años. Y pues se queda así como que, ¿cómo más momentos y menos años? Sí, me gustaría vivir menos años, pero tener más momentos. Y dice, ¿por qué? Dice, porque mira, los momentos son de las únicas cosas que nos acordamos. Si yo te pregunto, le pregunto a alguno de ustedes, oye, ¿qué hicieron el 21 de noviembre del año 2000? ¿No? Entonces es como, pues no sé, no me acuerdo. Pero si les pregunto, oye, eh, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas de tu primer beso? Ay, sí, ¿no? Tal vez no la fecha, pero sí del momento. Entonces, llenarnos de momentos nos va a ayudar bastante, porque estamos hablando que estamos viviendo de estos momentos, de estos recuerdos. Entonces, los momentos, es importante que empecemos a generar muchos recuerdos, porque es de lo único que nos vamos a acordar. Del año, tal vez nos acordemos solamente de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 momentos, pero no de 365 días, posiblemente no nos acordemos. Pero sí nos vamos a acordar de 20, 30 momentos que sean muy significativos. Y muchas personas digan, pues uno, o le preguntas, oye, ¿te acuerdas pues de algo del 2019? Pues cumplí años, ¿no? Pero por eso es importante los momentos. Pero en fin, compañeras, compañeros, si nos acabó nuestro tiempo, vamos a dejarlo aquí. Nos faltó nada más la práctica de mirar al pozo. Se las enseño en la siguiente clase. La siguiente clase va a ser, no, y nos faltó también la técnica de emergencia del 911. Estas dos técnicas, la técnica de emergencia es para cuando nosotros nos esté secuestrando la emoción. Es una técnica así, que es para hacerla inmediata, en 2, 3 minutitos, así. Ya nos está secuestrando una emoción y esta técnica nos ayuda para eso, ¿vale? Y la de mirar al pozo, que es cuando tenemos igual, nos secuestra una emoción, pero es una más duradera, como la tristeza, como la melancolía, ¿vale? Entonces, esas dos técnicas las vamos a dejar para la sesión que sigue y decirles que ya es la siguiente sesión, nuestra última sesión, compañeras, compañeros, hablando de este módulo. Nos vamos a volver a ver, yo voy a seguir con ustedes en coparticipación con Mario y con nuestra directora académica Brenda, para darles como el último módulo de su diplomado, de esta doble titulación,
pero pues antes de irnos, como siempre, nos fuéramos diciendo una palabra de qué nos dejó esta sesión del día de hoy, ¿vale? Una palabra, ¿qué te dejó la sesión del día de hoy, compañeras, compañeros? Dice Reina agradecida, Julio sabiduría, Isis paciencia, muy bien. En lo que siguen escribiendo, yo les voy a decir mi palabra. Montserrat dice conocimiento. Yo les voy a decir también comprensión. Esa es la palabra que hoy me llevo, comprensión. Montserrat, conocimiento. Gerardo, dice Gerardo, me la ganaste. Pues ahí no la compartimos. Nos compartamos, Gerardo, ¿no? Comprensión. Ok, muy bien. ¿Quién más falta? Carmina dice inspiración. Ale dice relajada. Muy bien. Montse, ya te leí conocimiento. Esperanza satisfecha. Muy bien, compañeras, compañeras. Eli dice conocimiento. Sonia dice aprendizaje. Itzel aprendizaje. Muy bien. Muy bien, compañeras, compañeros. Pues, Mari dice reflexión. Roxana, reflexión. Muy bien, compañeros. No olviden enviar su foto de evidencia, ¿ok? A el número de Escuela de Preguntas de Paz de Mind Focus, ¿vale? Gaby dice reflexión, ¿ok? Muy bien. Pues muchísimas gracias a todas y todos una vez más por estar aquí, por prestarme el valioso tiempo de ustedes para esta sesión y nos vemos dentro de 8 días en la siguiente sesión. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Nos vemos. Gracias, bonita noche. Gracias compañeras. Gracias, Itzel. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias. gracias. Gracias a todas y todos.